Buenos días. Le contaba a Pablo que es público ilustrado hoy y decía, esto es tendido 7, ¿eh? O sea, y digo, sí, miuras, o sea, somos poquitos, pero es verdad, os cuento cosas del seminario. Normalmente se hace un par de seminarios presenciales al año. Luego esta noche me he acordado, yo soy de efecto retardado, de rellano de la escalera, ¿no? Le tenía que haber dicho, pues esta noche pensaba, ay, no les he dicho que el seminario está en una web abierta. O sea, esto también se puede hacer online, pero está abierto, tiene muchísimos recursos, todas estas conferencias están grabadas, también está en audiolibro, tenemos los PDFs, tenemos un montón de clips de películas, o sea, hay mucho material que está en la web y está en abierto para todos, ¿vale? O sea que se nos dio gratis y ahí está gratis. Em, pero es verdad que lo hacemos un par de veces al año porque presencial, o sea, la vida es presencial. El método es el de la carne, ¿no? Y entonces, pues esto merece muchísimo la pena. Lo abrimos para todos los alumnos, se suelen dar créditos y muchas veces se llena de alumnos, pero esta vez, tanto por la fecha, porque es una fecha en la que ya hay exámenes, tanto porque queríamos medir, no damos créditos porque queríamos esto, ¿no? O sea, queríamos un público más adulto, que estuviéramos porque queremos estar. Sé que hay alumnos también. ¿Sois alumnos todavía? Ya no, sois adultos, sois del tendido 7. Pensé que veníais de Sol, pero no. Eh, y entonces esto es muy, o sea, que para nosotros es bonito hacerlo esto en pequeño. Vamos a empezar, si os parece, porque yo creo que ya estamos los que estamos, y empezamos con Pablo Aledo. Pablo es el director de la Fundación Altius, que es la ONG del Regnum Christi, y es licenciado en trabajo, es trabajador social, licenciado en Derecho, en Políticas. Pero el currículum este es muy importante, pero a mí el que siempre me conmueve cuando le presento es que Pablo fue, como vosotros, hace muchos años, fue un asistente al seminario y se quedó tan prendado porque a él, bueno, pues ¿no? le influyó en su vida, que se convirtió en ponente. Yo creo que esto en empresa seguro que tiene un nombre, ¿no? Cuando uno es el que tal y luego se convierte en accionista mayor del reino. Y este es Pablo. Tanto es así que no me lo había contado, pero Pablo está viviendo en Valencia desde hace un año y se ha cogido esta mañana un tren y se larga cuando termine de dar la conferencia y no me lo había dicho. Bueno, pues, y me decía, es que yo pagaría por dar esta conferencia. Entonces a mí me parece que eso tiene un peso tan grande que es que nos tenemos que descalzar porque es terreno sagrado. ¿De qué nos va a hablar Pablo? Ayer nos quedábamos, os acordáis, ¿no? Con toda la aluvión de datos de Salva, que dices, madre mía, y además me decía, lo he hecho rápido. Y digo, ¿cuándo? Em, para entender que hay un cuerpo de fuentes históricas en las que nos dan datos para confirmar que ha sido un acontecimiento, que cuando decimos que el cristianismo es un acontecimiento no es metafórico ni espiritual, sino que es encarnado e histórico. Ha habido un acontecimiento que es Jesús de Nazaret y que eso ha llevado a que se creara una comunidad de gente que de una forma podríamos pensar irracional, a no ser que hayan visto algo verdadero, le seguían, incluso daban la vida. Y eso se nos quedó ayer claro con un montón de datos, ¿no? Bien, eso podría ser Napoleón, esa metáfora la ponía Salva, ¿no? Si es Napoleón, sabemos que existe y a nadie nos ha cambiado, a no ser que tenga una pretensión, ese acontecimiento tal que mueva algo más que la razón histórica, ¿no? Que mueva una vida. Y eso es lo que nos viene a contar Pablo, la pretensión de ese acontecimiento. Muchísimas gracias, Pablo. eh, que escuché por primera vez a Sonia González, vieja amiga de esta casa además, que contando esta charla, y a mí me removió muchísimo, y desde entonces he tenido la inmensa fortuna de que poder transmitirla, y cada vez que lo vivo con muchísimo temor y temblor, de verdad. Eh, a mí en general no me cuesta demasiado hablar en público y me gusta, pero sin embargo esta charla siempre me siento completamente inseguro, sobrepasado. Eh, Más esta mañana, porque a veces estamos acostumbrados a tener a alumnos que tienen la esperanza de tocarlos, pero tienes que despertarlos primero, ¿no? En vuestro caso, que, que sois colegas, que sois compañeros de aquí también de la universidad, me gustaría que
que este rato que vamos a contemplar, esta pregunta de cuál es la pretensión de Jesús de Nazaret, sea también como un momento de compartir y de contemplar juntos este misterio. Me gustaría comenzar con la pregunta que se hacía ayer León XIV en su primera homilía en la Capilla Sixtina con los cardenales. La homilía era sobre el Evangelio, en el que Jesús le pregunta a sus discípulos escogidos, con los que había estado una semana antes en el Tabor, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿No? Y veremos ahora la respuesta que le da Pedro, pero ahora me gustaría también que nos hiciéramos nosotros esa pregunta, ¿no? Ayer León XIV hablaba de la respuesta del mundo de hoy ante esta pregunta, ¿no? Y decía, para mucha gente hoy, ante esa pregunta de Jesús, la respuesta es que es algo ridículo, que lo importante es la tecnología, el placer, el dinero, el poder. Y para otra gente, esto para los que viven alejados pues, que no han escuchado esta palabra, ¿no? Pero también para los bautizados, muchas veces se convierte pues, en esta pregunta, ¿no? En alguien, en un gran profeta, en un gran maestro de moral, en un revolucionario. Y sin embargo, la pretensión de Jesús es otra, ¿no? Jesús tiene una pretensión que jamás, nunca nadie había osado hacerse o pretender tanto, ¿no? La pretensión de ser Dios. No es un hombre enviado por Dios, es Dios mismo, ¿no? Y vamos a ver esta mañana, en este recorrido, qué tiene de sorprendente esto, especialmente en el contexto del pueblo judío. Además, tenemos a dos compañeros que acaban de aterrizar de Tierra Santa, y también os invito a que completéis, ¿no? Y os acordéis y vivamos esto juntos, porque ese contexto judío que todavía hoy se percibe, ¿por qué hace más sorprendente todavía esta pretensión de Jesús, ¿no? Y además, también es diferente a cualquier otra pretensión de divinidad o de que se haya producido en la historia de la humanidad, ¿no? Quiero insistir pues en los evangelios, en las fuentes, pero al mismo tiempo la pregunta y la pretensión de Jesús es actual, de esta mañana, de cada uno de nosotros. Pretende ser una respuesta a lo que nos sucede a cada uno de nosotros en esta mañana y en nuestra vida, ¿no? No es ver los toros desde la barrera y ver por qué los judíos no fueron capaces de entender lo que estaba diciendo Jesús, o por qué, sino esto me está interpelando a mí, ¿no? Y a continuación veremos cuál es la respuesta lógica ante esa respuesta y qué respuesta no es tan lógica ante esa pretensión. Pues avanzando en ese contexto, lo primero que quería fijarme es en lo sorprendente que es en esa concepción del judaísmo, del monoteísmo radical, ¿no? El pueblo judío, a lo largo de los siglos, desde Abraham, había ido teniendo la intuición y el recorrido de que Dios es uno. Esa oración de Deuteronomio de Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Tenía la conciencia, estaba rodeado de pueblos que tenían ídolos, dioses, pero Israel va intuyendo y va haciendo todo un proceso de ir entendiendo que Dios no es muchas cosas, sino que es
uno, trascendente, santo, diferente a todo, creador, pero un creador, y esa santidad máxima de Dios hace todavía más sorprendente que alguien pueda decir, yo soy ese Dios que el pueblo judío ha ido poco a poco conociendo y desvelando, ¿no? Al mismo tiempo, también sorprende que esta pretensión de Cristo se produce en un contexto, el de el segundo templo, en el que hay una expectativa mesiánica, a veces contradictoria, pero muy presente en el pueblo judío, ¿no? Para algunos tenía que venir el sucesor de David, el rey que volviera a restaurar la dinastía del pueblo de Israel contra el yugo en ese momento del pueblo romano, ¿no? Un rey que trajera la justicia, la paz, la libertad. Para otros, ese Mesías tenía que ser como un nuevo Moisés, el, el gran profeta que volviera a restablecer la alianza del pueblo con Dios, ¿no? Para otros, un gran sacerdote. Ese Mesías sería alguien que purificaría el templo, que volvería a restaurar pues, toda la parte del culto. Y finalmente había otros que tenían como un sentido del Mesías con un sentido apocalíptico. Tiene que venir en el final de los tiempos alguien, una figura que de alguna forma sea un juez, y ese sentido apocalíptico. Pero la afirmación de Jesús rebasa todas estas expectativas. Jesús dice, yo soy Dios mismo, y esta afirmación, en ese contexto, es una afirmación absolutamente blasfema. De hecho, lo que produce en los judíos, en el pueblo que le escuchaba, era la sensación ya no de asombro, sino de escándalo, de decir, decía Rocío en la presentación, nos descalzamos ante algo sagrado. Claro, en el caso de el hijo del carpintero de Nazaret, que diga yo soy ese Yahvé, para que os hagáis no sé si sabéis, para el pueblo judío ni siquiera pronuncian la palabra Yahvé, por ese respeto reverencial. Imaginaos a alguien de carne y hueso que diga yo soy ese del que no se puede pronunciar su nombre. Como os decía, más allá del pueblo judío, hay una radical diferencia entre Jesús y otras personas que se han creído dioses, ¿no? Los faraones, los emperadores romanos o los dioses de la mitología griega o de otras culturas. Al final, esos personajes se les atribuían determinadas características excelsas, pero nadie pensaba que era el Dios creador del universo trascendente, ¿no? Ni ellos mismos. Era una forma de hacer una especie de hipérbole sobre sus cualidades, ¿no? Al mismo tiempo, siempre tenían una finalidad pues, de legitimar el poder o de legitimar una autoridad, pero no tiene nada que ver con este Dios, con esta afirmación que dice, no es un hombre que se eleve a Dios, sino que es Dios que se abaja a hombre, ¿no? Es que es una diferencia abismal y brutal, ¿no? Y en esa pretensión, una vez que Jesús dice yo soy ese que habéis estado esperando por siglos, pero más, al final, ¿qué nos ha traído, ¿no? Vemos que no ha traído pues, ni la paz, ni el bienestar, ni un mundo mejor. Vemos que sigue habiendo bueno, pues, la realidad que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha traído? Y la respuesta es, nos ha traído a Dios.
Esta es la pretensión de Jesús, traer a Dios, hacerlo presente en la historia y en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Lo expresa muy bien Benedicto XVI cuando dice, Jesús ha traído a Dios, al Dios cuyo rostro se había ido descubriendo poco a poco desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas, al Dios que había mostrado su rostro a Israel y que había sido honrado bajo múltiples veladuras por las naciones del mundo. A ese Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios verdadero, Él lo ha traído a los pueblos de la tierra. Esto es el resumen de todo lo que estamos esta mañana intentando contemplar, ¿no? En todo ese proceso, de pronto, en todo ese camino de los hombres a lo largo de los siglos, ha habido uno que ha hecho presente a Dios. Esta es la pretensión de Jesús, ¿no? Y vamos a ver qué signos ofrece. Esto no son pruebas, sino que son manifestaciones de la pretensión de Jesús. Si abrimos los evangelios, todos los evangelios, y también todo el Antiguo Testamento, pero sobre todo los evangelios, leído desde este prisma, que es es la llave de la pretensión de ser Dios mismo hecho hombre, se entiende los milagros, las palabras, los gestos de Jesús, ¿no? Empezando por los milagros, que como sabéis, en uno de los evangelios ni siquiera aparece la palabra milagros, sino que son señales, manifestaciones de quién es Jesús. Vemos en los milagros, en primer lugar, que tiene autoridad sobre la creación. Vemos, por ejemplo, el milagro de la tempestad calmada, cómo se preguntan los discípulos, aterrados, ¿quién es este que que manda callar a las olas y le obedecen, ¿no? Jesús muestra cómo tiene poder sobre la creación, sobre esa creación que además, en el caso del mar, representaba todas las fuerzas oscuras de la naturaleza, tiene poder sobre la creación y sobre el mal y sobre lo desconocido. También vemos que los milagros son la manifestación del poder de Jesús sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre la debilidad, ¿no? Al final, el que lo ha creado todo es capaz de vencer la enfermedad como parte de ese resquicio que queda del pecado original. Pues ahí hay uno que dice, yo soy capaz de sanar y de perdonar, ¿no? Aparece en muchas ocasiones la autoridad de Jesús relacionada con el perdón. Y esto es algo muy importante porque al final todos tenemos la experiencia de habernos equivocado, de haber hecho mal, de haber hecho daño, de la soledad que experimentamos, y muchas veces necesitamos ese perdón profundo, ¿no? Y al final ese perdón solamente puede proceder de Dios. Esto, sabéis, en todo el itinerario de Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que se dice es, creáis o no creáis en Dios, necesitamos creer en una fuerza superior para ayudarnos a perdonar o a pedir perdón por todo el mal que nos hemos causado y hemos causado a otros, ¿no? El perdón solamente se puede restaurar desde el pasado, desde la raíz, ¿no? Y esto solamente lo puede hacer Dios. Por eso, en los evangelios aparece en varias ocasiones esa frase de ¿quién es este que perdona los pecados? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿no? Lo vemos en la curación de la suegra de Pedro, en Cafarnaún, lo vemos en varios episodios, cómo hay
un asombro ante ese Dios hecho hombre que perdona. Hay un milagro muy sencillo y muy potente en este sentido, que es el de la adúltera que es pillada en flagrante adulterio, ¿no? Y que la van a lapidar y que Jesús, después de decirle pues a toda la turba que quien esté libre de pecado tire la primera piedra, al final le dice: mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Yo tengo la autoridad para condenar o para no condenar, ¿no? O para absolver. Vete y no peque más, ¿no? Vemos también que en los milagros, aunque hay una intimidad de Jesús con su Padre, de oración, de cercanía, pero al final Jesús en los milagros actúa con una autoridad propia. No es que Él hace de intercesor para que actúe Yahvé, sino que es Dios mismo actuando el que realiza todos estos milagros. También me gustaría que nos fijáramos en la pretensión de Jesús en relación a varias instituciones del pueblo judío. En primer lugar, la relación de Jesús con el Sabbat. El Sabbat era un mandamiento que venía de la ley de Moisés y que mantiene viva la alianza de Yahvé con su pueblo. Como sabéis, y lo que he visto ahora en Tierra Santa, el respeto del Sabbat es algo absolutamente... Lo es ahora y lo era hace 20 siglos. Es ese día de reposo en el Señor, de oración y de dejar a un lado todo lo demás, ¿no? Jesús realiza curaciones en sábado, y lo interrogan y le preguntan que por qué no respeta esa ley sagrada del judaísmo. Y él dice: el Señor, yo soy el Señor del sábado. Yo soy, se sitúa en el lugar de Dios, en el que en ese poder que ha instaurado la institución del Sabbat, ¿no? A este respecto también, la relación de Jesús con la ley es una relación muy especial. Para los judíos, la ley deriva directamente de la ley concedida por Yahvé a Moisés en el Sinaí, y cómo ha ido transmitiéndose a lo largo de pues, todos los rabinos, y es una relación directa de Yahvé hasta los últimos preceptos, ¿no? Vemos en la enseñanza de Jesús cómo él se sitúa como el legislador. ¿Recordáis las bienaventuranzas que dice: se os ha dicho, pero yo os digo? Ese pero yo os digo, y el se os ha dicho desde Yahvé. Y yo vengo aquí a añadir o a completar o a hacer la plenitud de lo que ha dicho Yahvé mismo, porque Yahvé y yo somos una misma cosa, ¿no? Es Benedicto XVI también, comentando este pasaje, dice: los oyentes que estaban en ese nuevo Sinaí, que es el monte de las bienaventuranzas, estaban viendo o no daban crédito a lo que escuchaban y estaban escandalizados, ¿no? Normalmente en los evangelios se dice: y lo escuchaban asombrados. Dicen: no, estaban escandalizados de ver que Jesús estaba poniéndose a ese nivel del legislador, ¿no? de Yahvé. Y bueno, finalmente el templo de Jerusalén era la institución donde estaba presente
de manera auténtica y real, donde está presente para los judíos. Es el lugar más sagrado de la tierra. Después de haber ido, después de haberse hecho presente Yahvé y haber ido llevándolo en la tienda de la alianza, llega un momento en el que se establece en el monte Moria, en el templo, ¿no? Es donde los judíos hablan de la Shekinah, que es la presencia real y absoluta de Yahvé. Jesús transmite que aquella es su casa, cuando tiene la purificación del templo de los mercaderes, ¿no? Pero él entiende que él tiene una conexión especial con el templo, ¿no? Y llega un momento en el que dice, destruid, este templo será destruido y será reconstruido en 3 días, ¿no? Destruir el templo y se reconstruirá en 3 días, ¿no? Y los discípulos entienden, a posteriori, que se refiere a él mismo. El nuevo templo de la alianza es Jesús. Esa conexión tan profunda y tan brutal de Jesús con la plenitud de Yahvé, ¿no? También, a lo largo de los evangelios, Jesús hace suyas muchas palabras que venían recogidas en toda la Torá, que se referían al Mesías, a Yahvé, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús en su oración habla de Abba como papaíto, los que lo escuchaban estaban también escandalizados, porque esa relación reverencial del pueblo judío con Yahvé, ven que en Jesús se produce de otra manera. Abba es una palabra que se utilizaba en el contexto de dentro de la familia. Era, era como nosotros decimos mami o papi, ¿no? Claro, imaginaos a ese Yahvé del que no podemos pronunciar su nombre, que alguien diga mami, papi, ¿no? Pero además, no que lo diga, sino la manera que tenían de verlo rezar, la manera que tenían de verlo comunicarse consigo mismo, con Dios, en esa autorrevelación de Jesús como Dios y Señor de... También Jesús, en diferentes momentos, se define como el pastor de Israel. Cuando un judío escuchaba esa palabra de pastor de Israel, sabía perfectamente de quién estaban hablando, ¿no? Y él asume que es el pastor de Israel. También se hace como juez, como luz, como agua, y luego finalmente ese yo soy que retumba en diferentes momentos de los evangelios, que es el yo soy que Yahvé le dice a Moisés cuando en el Sinaí Moisés le pregunta, ¿cuál le diré que es tu nombre cuando me pregunten? Y Yahvé responde, diles yo soy. Ese yo soy, Jesús lo hace suyo, ¿no? Bueno, ante esta pretensión, la respuesta lógica, y aquí además en este contexto de una universidad y de... la respuesta lógica no es una respuesta desde el entendimiento, no es decir, pues qué interesante, entiendo que Jesús decía esto y entiendo... La respuesta tiene que ser una respuesta existencial, una respuesta vital. La pregunta a la pretensión, la respuesta a la pretensión de Cristo no es un sí, un no, un de acuerdo, un no de acuerdo, sino un me entrego o no me entrego, confío o no confío. Esta es la respuesta coherente ante una afirmación de alguien que dice ser Dios, y ese Dios capaz de llegar a lo más profundo de nuestra historia, y es un Dios que nos redime, que nos rescata, ¿no? Responder esto afirmativamente
o negativamente, pero afirmativamente, ayer el Papa León XIV decía, la respuesta del cristiano a esa pregunta de quién dicen que soy, que en el caso de Pedro fue, ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Es una respuesta que requiere la conversión día a día. Es una respuesta tan exigente, tan total, que exige de nosotros una conversión diaria, ¿no? Pero en caso de ser afirmativa y vivirla con sus últimas consecuencias, nos cambia la vida absolutamente, ¿no? Como se le ha cambiado pues a tantas personas que han entregado su vida desde el sacerdocio o desde el matrimonio o desde muchos ámbitos, ¿no? Cuando preparaba estos días esta charla, recordaba, no sé por qué, algo que seguramente conoceréis, ¿no? De la historia de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe era un sacerdote joven que en 1941 era polaco. En febrero de 1941 lo detiene la fuerza de ocupación nazi y después de varias vicisitudes llega a Auschwitz. Y cuando llevaba 3 meses en Auschwitz, absolutamente con miles de personas viviendo el maltrato, la tortura diaria de la deshumanización, de el hacinamiento, de estar viviendo en la peor de las situaciones. Maximiliano Kolbe decía que aquello era su parroquia. Él había seguido dando esperanza, administrando clandestinamente los sacramentos y demás, y llega un día en el que uno de los presos, de los pocos presos, que logra escaparse de Auschwitz, y lo que hacían el ejército nazi era sacrificar a 10 internos por cada preso que se escapaba, de los escasísimos presos, ¿no? Para que fuera algo absolutamente intimidatorio y demás. Y además los mataban, a esos 10, metiéndolos juntos en un agujero y dejando que murieran de hambre y sed. Entonces, imaginaos la tortura, ver cómo te vas consumiendo y se van consumiendo tus compañeros y los dolores y todo, ¿no? Pues uno de los 10 elegidos al azar dijo, mi mujer y mis hijos, tenía 2 hijos, y era un judío que tenía 2 hijos y que iba a ser asesinado de esta manera, y Maximiliano Kolbe pidió ponerse en su lugar, pidió intercambiarse, ser uno de los 10 que sufriría esto. Decían los testimonios que luego, que en los más de 10 días que tardó en morir, se oía cantar salmos, y que cuando fueron cuando ya habían muerto todos, tenía un rostro sereno y un rostro casi de alegría, ¿no? De alegría, de plenitud. Alguien así ha respondido a esa pretensión de Cristo de yo soy Dios. En ese caso, Maximiliano Kolbe fue llamado a eso. ¿A qué estamos llamados nosotros en nuestra vida en la respuesta a esta pregunta, ¿no? O a esta pretensión? Os quería plantear también, seguro que lo conocéis a algunos, pero esta tríada de C.S. Lewis que nos plantea cómo debemos afrontar esta respuesta, ¿no? Que no es lógico hacerlo, como decía León XIV, simplemente conviviendo o ignorando la potencia que tiene la pretensión de Cristo, ¿no? Lo que decía C.S. Lewis es, ante la pretensión de Cristo caben 3 alternativas. O era un lunático, o estaba loco, era un demente, y no tiene pinta de que lo fuera. Nadie en su momento
lo acusaba de ser un demente? ¿O era un mentiroso? Y entonces era el mayor mentiroso de toda la humanidad. Un mentiroso que además tenía como premio el ser crucificado. Pero un mentiroso sádico que jugaba con cosas como el aliviar el sufrimiento, como prometer la vida eterna. ¿O era el Señor, no? Lunatic, Lear o Lord. Lo que no cabe es las medias tintas, ¿no?, con las que muchas veces nos enfrentamos a la pregunta, ¿no? Y esto es el asomarnos a esta pretensión de Cristo, ¿no? La pregunta de ¿y este qué es para mí, ¿no? Que esa pretensión de Dios, que además sabemos que tiene, históricamente es indiscutible su historicidad, que sabemos que dijo lo que dijo, que sabemos que ha movido a quien ha movido, esto, para mí, ¿quién es Dios, no? ¿Quién es Jesús y cómo lo hago presente en mi vida, ¿no? Y que es una pregunta inaplazable e ineludible, y que la respuesta que demos está llamada a que no cambie la vida directamente. Bueno, nada, felicitarte, que me ha encantado, me ha conmovido y bueno, una reflexión más que otra cosa. Cuando estás diciendo quién es Jesús, no sé cómo has planteado la pregunta y al final la respuesta era Dios. Yo he pensado antes de que se pusiese la diapositiva que iba a ser la esperanza, ¿no? Porque bueno, desde un punto de vista, yo me muevo en un entorno, yo aparte de trabajar aquí, también trabajo en un instituto público. Entonces, bueno, en el entorno en el que yo me muevo, muchas veces tengo que defenderme con gente que piensa radicalmente diferente, ¿no?, a cómo pienso yo. Entonces, yo hay veces que trato de explicar pues quién es Jesús de Nazaret desde un punto de vista más racional. Entonces, bueno, pues yo les digo, si es que el contenido del mensaje, ¿no?, eso es lo que te va a cambiar la vida. O sea, es la esperanza. O sea, es que Dios nos dice, hay otra vida, hay una vida mejor. Y el camino para conseguir la felicidad allí y aquí es entregarte a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esa era mi reflexión. Gracias. Perdón, porque no quiero acotarlo porque está muy bien dicho, pero qué bien que hayas dicho eso, porque totalmente, al final, en esa pretensión hay una bomba atómica de esperanza, ¿no? Y además, en este mundo, en este contexto que tenemos ahora mismo, que al final hay como esa especie de... tuve la oportunidad de dar esta charla hace unos meses y comentaba que este autor ahora muy de moda, Byung-Chul Han, un filósofo coreano afincado en Alemania desde hace muchos años, y que es como una especie de no sé, como un médico muy fino sobre lo que pasa un poco en la sociedad. Ha escrito libros sobre el cansancio de la sociedad, sobre bueno, toda la problemática de la sociedad, y lleva muchos libros escribiendo, haciendo un diagnóstico muy lúgubre de la sociedad, ¿no? Y el último librito se llama La esperanza. Y al final, máscara afuera, dice que la esperanza solamente puede venir de Dios, y es que no hay... y de este Dios hecho carne, no de un Dios difuso y demás, ¿no? Entonces, y qué bien además este año que la Iglesia celebra el año de la esperanza, que lo comentes. Pablo, como nos conocemos y hay confianza,
o sea, a mí no me preocupa mucho lo que dice el Papa León XIV ayer de todos esos que pasan de la Iglesia y de Cristo y tal, porque, oye, pobrecillos. O sea, y habrá que evangelizarles y tal, ¿no? Pero es normal. Sino, o sea, hay mucha gente que vive al margen, ¿no? Yo creo que la gran preocupación mía es la mía personal, ¿no? Que me digo, soy bautizado, soy cristiano, creo en Dios, y, y sin embargo estoy muy lejano de ser santo. Tampoco lo creo que lo seas tú, No. ni tampoco creo que seamos ninguno de los que estamos aquí. Es decir, si esta decisión trascendental, hacer la presentación, tiene que afectar a mi vida, pero no lo hace. Lo hace muy de forma tangencial, para lo que realmente te está pidiendo, ¿no? Incluso para, supongo que para León XIV también. Es decir, que por eso yo creo que un poco el tema de... para mí lo más cuestionable es la cuestión personal. Es decir, oye, hay evidencias y tal, y sin embargo, mañana voy a trabajar, me cabreo con el de al lado. O sea, la realidad es que estamos muy lejanos a la santidad, salvo algunos como Maximiliano Kolbe, ¿no? que lo abraza desde el punto... Pero la gran mayoría no es el personal que no es cristiano, sino son los propios cristianos los que realmente no actuamos como santos, ¿no? Y es una interrogante, ¿no? Pues para mí que es diaria, como dices tú, ¿no? Y yo creo que es la parte fundamental, que incluso aquellos que ya hemos pasado de este seminario y estamos, como dices tú, avanzados, pues mira, necesitamos volver al seminario para volver a hacerte la pregunta, ¿no? Porque la realidad es que estamos muy lejanos de la santidad, ¿no? Y es una gran pregunta y es la esperanza, sí, pero bueno, ya podríamos usar un poquito más de Espíritu Santo y fuerza, ¿no? Para llegar más cercanos a la santidad, ¿no? Pues en este coloquio, ahí conocemos todos, yo creo, al padre Florencio, que yo no sé si tú estabas, Rocío, en una charla que tuvo, no sé si había un rabino y también había un ateo, digo, ha habido varias en la universidad, y corrígeme si me equivoco, porque no sé si fue el rabino el que le comentaba al ateo, que le decía, tú y yo somos iguales, los dos somos ateos, solo que yo soy un ateo no practicante, ¿no? En el sentido de que al final todos nos encontramos también con el silencio de Dios en nuestro día a día, ¿no? Solo que hemos recibido una palabra y algunos intentamos luchar contra ese ateísmo de nuestra debilidad, de la debilidad del pecado estructural que nos rodea, de una serie de cosas, y cada día es ese proceso de ser ateos no practicantes, ¿no? De ser el proceso de la conversión, ¿no? Y en ese proceso estamos todos en camino, claro, y hasta el último día de nuestra vida. Y de hecho, que ojalá que no... Y a lo mejor es santo Pablo, perdona. No, te aseguro que no. Seguro. Habla con mi mujer. Muy buenas. Felicidades por la conferencia. Querría que describiese en mayor medida cómo es esa transformación vital, cómo es ese encuentro con esa persona, ese Dios que da sentido al hombre, que va en su búsqueda, en vez de que el hombre va en búsqueda de sentido. Si pudiese describir cómo es esa transformación vital, ese encuentro, ese asombro que transforma la vida, se lo agradecería. No lo sé. Al final, una de las... Y aquí os invito a todos a que demos respuesta a esto, ¿no? Pero que creo que es una pregunta muy interesante. Nosotros no creemos en una religión, ¿no? Nosotros creemos en un encuentro, y es un encuentro que además es Dios que viene al encuentro del hombre, y el hombre no el hombre, sino Pablo, que va al encuentro de quien viene a su encuentro, ¿no? Y cada historia de amor es diferente, ¿no? Y la vuestra como matrimonio y la mía tienen muchas cosas en común, y cada una es diferente, ¿no? Seguramente tiene que ser un encuentro transformador, eso sí, ¿no? Y si no lo es, pues tendremos que avivar ese amor y recordar cuando nos conocimos, y seguramente... Pero no tengo la respuesta, digo, de cómo tiene que ser,
pero sí que no puede ser algo que no pase nada, ¿no? Que sea simplemente un ya me lo sé, o un esto ya lo he escuchado, sino lo que comentabas de la esperanza, ¿no? Es que es tan radical vivir con y sin esperanza. Pues imaginemos lo que es vivir con una esperanza absoluta de que lo... Y esto lo hemos vivido aquí, y digo aquí también en el contexto de esta universidad, ¿no? Yo, no sé, una de las personas que daba esta charla hace muchos años, Sara de Jesús, que murió, y yo no he visto manifestación, bueno, recuerdo como si fuera, y fue hace muchos años, cómo fue el día que la despedimos, qué momento de esperanza, vivir aquel momento que era una tragedia y que era un drama, pero vivirlo con la convicción profunda de que está viva y de que estaba viva, ¿no? De hecho, la siguiente charla en muchas ocasiones la da su hermana, que además la da sobre la convicción de que su hermana está viva, ¿no? Es ese cambio tan radical, ¿no? El pensar que... Pero bueno, perdón, porque esto no es esto comentar. Yo quería hacer una reflexión, como estamos entre amigos, por si puede aportar también algo, ¿no? Lo quiero enlazar con la conferencia de ayer de Salva. ¿Es el cristianismo una respuesta creíble? Y la que has dado tú hoy, Pablo, la pretensión de Jesús de Nazaret. Y lo quiero hacer desde un punto de vista racional. Voy a dejar un poquito la fe a un lado. Me sale mi vertiente de ingeniero, ¿no? Y lo voy a intentar hacer desde el punto de vista racional. Yo, la primera pregunta que me hago es que estamos en un universo gigantesco y que si este universo ha sido creado o existe desde siempre, como dicen algunos. Bueno, parece que ha sido creado, existe el Big Bang, tenemos muy claro la teoría del corrimiento al rojo de las longitudes de onda de las galaxias, todo se va alejando, ese ajuste fino del universo. Tenemos el segundo principio de la termodinámica, el universo ha sido creado, luego Dios existe. Segunda pregunta, ¿y nosotros, los seres humanos, qué pintamos aquí? Bueno, pues un astrónomo y matemático, Fred Hoyle, de la Universidad de Cambridge, establece que la vida no se ha podido crear súbitamente. Él establece hasta una probabilidad. 1 partido por 10 elevado a 106 es la probabilidad de que la vida surja de modo espontáneo. Esa es una probabilidad matemáticamente imposible. Por tanto, parece que Dios crea la vida y, desde luego, crea al ser humano. Un ser humano que, como estamos aquí, nos estamos haciendo preguntas, somos conscientes de ser conscientes. Ayer veíamos en la presentación de Laura Llamas un montón de personas que estaban en un asilo y cada una de ellas es única, irrepetible, busca amor. Es decir, me parece que Dios existe y que Dios nos ha creado con una intención, ¿vale? Y tercera pregunta, si esto es así, ¿tiene sentido la religión? Tiene sentido la religión porque ese Dios que ha hecho un universo gigantesco y que ha hecho el ser humano se tiene que preocupar por nosotros o algo de consideración tendrá. Y entonces dice uno, bueno, pues fenomenal, yo voy a hacer una cosa, me voy a hacer budista, porque como Richard Gere es budista y está de moda y queda muy bien, ya está, o hinduista, está muy bien también. Lo que sucede es que parece que entonces es una teoría deísta, ¿no? Dios está ahí arriba, pero tampoco se quiere mojar mucho, no entra en contacto, no me vale. Doy el siguiente paso y digo, me voy a hacer judío, porque con el judaísmo llega la revelación. Primero Abraham, luego Moisés. Ahora sí, por fin se pone en contacto. ¡Qué maravilla! Pues me sigue faltando algo, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, si este Dios ha creado todo esto, si este Dios lo ha hecho con una intencionalidad hacia el ser humano, narices, tendría que hacer algo más. Y de repente llega el cristianismo, como decía ayer Salva, como has repetido tú hoy, una bomba de relojería. Es decir, no es un profeta, sino que es Dios que se encarna en una persona, ¿no? Que sufre, que muere,
que tiene debilidades, que en el huerto de los olivos se pregunta por qué. Es decir, Dios lo que nos dice es, mira, me encarno y lo hago a imagen y semejanza, ¿no? Como os he hecho a vosotros. Por ese motivo, para mí el cristianismo sí que es la respuesta creíble por lógica. Si después le agrego la fe, ya tengo ese pastel perfecto que me hace muy feliz, me reconforta y trato, como dice Ignacio, de buscar la santidad, alejándome muchísimo y con todos mis defectos, ¿no? Pero a la pregunta tuya de ¿cuál es la pretensión de Jesús de Nazaret? Pues yo creo que la cuestión podría ser ¿qué pintamos nosotros viviendo 80 años en un planeta tan pequeñito como este, si no tenemos nada que hacer más que nacer, vivir este tiempo y morir, ¿no? Y yo creo que la pretensión de Jesús de Nazaret es decirnos que esos 80 años de vida son un minúsculo momento, una etapa que nos va a servir para pasar a otra dentro de la trascendencia que le otorga al ser humano, ¿no? Entonces, para mí, el cristianismo es una respuesta creíble. La pretensión de Jesús de Nazaret es decirnos sí. Cuento contigo, no te preocupes, intenta portarte bien en esta vida. Esta vida es cortita, pero esta vida es un minúsculo punto, ¿no? En una eternidad para la que estás definido porque yo te he querido crear así, ¿no? Entonces, simplemente por compartir, ¿no? Yo trato siempre de verlo, tengo esa inquietud racional y luego me acompaña la fe, gracias a Dios, ¿no? Pero siempre le trato de buscar la parte racional. Y entonces, las dos cosas me ayudan mucho a entender que tiene sentido el cristianismo. ¿Y por qué no me hago budista si Richard Gere es, bueno, pues porque no le veo el sentido, porque para eso sería deísta, para eso sería, ¿no? Simplemente compartir esto. Chapo, sí. Chapo, también ese esquema del universo, el hombre en el que pisamos hoy en día es diferente. Quiero decir, eso, que es racional, lógico, aquella diferencia que hacía Ortega de las ideas y las creencias, y que nosotros tenemos ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros. La creencia actual va por otro lado. Va por otro lado, no significa que sea racional, ¿no? Mira, este verano, el verano pasado, estuve leyendo este libro, Sapiens, el de, ¿cómo se llama? Sí, Yavari. Me turbó muchísimo, porque daba por hecho justo lo contrario de lo que tú has dicho, ¿no? Y eso es lo que se respira. El libro empieza diciendo, hace no sé cuántos millones se crea la vida, a partir de ahí salen unos seres que son los más despiadados de la Tierra, que lo destruyen todo y se valen de dos cositas, de la religión, el comercio y el poder, para conquistarlo todo y hacerlo todo polvo. Fin. Esta es la falta de esperanza en la que habitamos, ¿no? Bueno, por polemizar un poco, señalas que hay un dilema ineludible. Y yo, sin embargo, creo que hay mucha gente que no se lo plantea. O sea, yo sí creo que es eludible. O sea, Nacho decía, a mí me preocupa mi santidad. Dice, y no tanto lo que pasa afuera. O sea, por supuesto que a mí también. Pero como sé que la salvación me la regalan y yo me han dado un regalo y tengo que intentar conseguirlo, pero sin embargo, si la gente no conoce quién es Jesucristo, no se va a plantear nada. No digo que se salve igual, ¿eh? O sea, esos que no se plantean nada les va a salvar igual, porque no les van a condenar si no lo saben. Entonces, y lo digo con la conferencia de Laura, de la primera, ¿no? La bota se llena con algo de fuera. Y yo creo que hoy la sociedad busca llenarla con algo de dentro. O sea, hay mucha gente que se busca dentro, no busca nada afuera. Entonces, yo creo que hay que salir fuera y es un dilema eludible que la gente no se quiere plantear. Sí, de hecho, es verdad que muchas veces el ruido en el que vivimos
es una forma de no plantearse esta pregunta, ¿no? Porque también es una pregunta incómoda en el sentido de que te da la plenitud, te da la esperanza, pero en esa alianza que establece Yahvé con su pueblo, que Jesús encarna, hay una constante que es ponte en camino, ponte en camino, ponte en camino. O sea, sal de tu zona de confort a lo bestia. Y es que a veces no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿eh? Aunque nos dé la plenitud.